Ahí está. Bien, perfecto. Esto para aquella persona una persona que no podía llegar o alguno quiere volver a ver las caras a todos los compañeros y al profesor, lo puede hacer, ¿no? Siempre hay un loco para todo. Bien, vamos a hacer esto, vamos a compartir el PowerPoint. Este PowerPoint después se los voy a mandar, así que quédense tranquilos y tranquilas, porque esto se los voy a mandar, pero bueno, es algo que lo ven en el video, más o menos de lo que yo uso. Vamos a hablar del 245, el formato no modificado, porque en realidad el 245 tuvo alguna que otra modificación con el decreto al principio de año, decreto que al haber sido declarado inconstitucional no se está aplicando, y hasta que no termine de resolverse eso, sigue vigente este artículo, ¿sí? Cualquier modificación después va a tener que ser estudiado, ya sea en un curso posterior o en un curso de posgrado. Bueno, lo cierto es que por ahora esto sigue vigente en la ley de contrato de trabajo. El trabajador tiene una estabilidad impropia en el contrato. Esto quiere decir que podríamos explicarlo como que el espíritu del contrato es rupturista. Cualquiera de las partes puede en cualquier momento y por cualquier motivo extinguir el vínculo laboral sin que eso afecte a la validez del acto jurídico de extinción. Es decir, yo puedo elegir cualquier motivo para extinguir el vínculo y el resultado va a ser la extinción. La diferencia que se va a suscitar respecto de el motivo por el cual yo elijo extinguir el vínculo es la consecuencia que eso conlleva. ¿Qué quiere decir con esto en palabras más fáciles de entender? Que yo puedo despedir al trabajador con una causa justa y esto va a conllevar el no pago de indemnización, porque en realidad no le estaría causando un daño, porque en realidad el daño me lo causó a mí como empleador, el trabajador, para incurrir en una injuria, o puedo despedirlo sin causa. Y esto conlleva que yo tengo que resarcir el daño que ese acto jurídico de extinción le causa al trabajador pagando una indemnización. No es el único sistema jurídico que establece resarcimiento por daño. El Código Civil, Comercial, el Código Aeronáutico establecen tipo de resarcimiento en caso de daño, porque el principio muy aplicado en el Código Civil, que es quien causa un daño debe repararlo, se aplica también en el contrato de trabajo. La diferencia con otros sistemas jurídicos de este sistema laboral o del trabajo es que la indemnización que se le debe al trabajador en caso de ruptura sin causa está tarifada de antemano. Es decir, se determina de antemano por una tabla, también se llama indemnización forfatal, es decir, establecida, cuantificada de antemano, ¿sí? Esto significa que no queda a criterio del juez establecer cuál es el monto del resarcimiento, como pasa en el derecho civil, que ante un daño sin perjuicios el juez determina, dependiendo el daño que se le causó, quién lo causó y la víctima a la cual se le causó, cuál es el monto de resarcimiento. Acá el, el alcance de la indemnización no está dado por estas variables, sino por otras, ¿sí? Pero ya determinadas de antemano. Esto quiere decir, en pocas palabras, que tanto el empleador como el trabajador saben a ciencia cierta cuánto le corresponde de indemnización en caso de despido, ¿sí? Más allá de algunas otras variables que hay que determinar, pero en principio ambas partes saben cuál es el alcance de la indemnización al momento del despido, ¿sí? Y esto está establecido en el artículo 245 de la ley, que podemos decir que a nivel indemnizatorio es el artículo más importante de todos, ¿no? Y es el que todos los laboralistas cuidan con uñas y dientes, porque esto significa que si este artículo no existiera más, no habría resarcimiento, por lo menos no el resarcimiento que se establece hasta ahora en este articulado. Bien, esto no lo vamos a leer porque se supone que ustedes lo leyeron, y si no lo leyeron, los invito a leer, porque es la redacción actual de 245, en el cual lo que se establece para explicar lo que
lo que establece este artículo es dos variables para determinar el alcance de la indemnización. Una variable que está dada por la antigüedad, es decir, el tiempo de servicio que tiene un trabajador para un empleador, y la otra variable está dada por el salario que este trabajador percibe. ¿Sí? Estas dos variables son las que va a determinar cuál es el alcance de la indemnización. Antigüedad y salario, o salario y antigüedad. ¿Sí? Más allá de que estas variables después van a ser eh, morigeradas por otros extremos, lo más importante es que son las dos variables que se determinan para el alcance de la indemnización. Entonces, podríamos resumir esto tan fácilmente como una ecuación que A por B igual a C es lo que me da el monto de indemnización que le corresponde a un trabajador en caso de... ¿Sí? Esto significa que si ustedes eh, el día de mañana cuando ejercen la profesión, si esto siguiera vigente, en los 45, y viene un trabajador y dice, doctor, doctora, me despidieron o me quieren despedir, ¿cuánto me corresponde cobrar o cuánto me correspondería cobrar en caso de que me despidan? Ustedes le pueden decir, bueno, a usted le corresponde A por B igual a C, ¿no? Bueno, corre el riesgo de que el trabajador se vaya corriendo diciendo, a ver, o sea, yo sé que los abogados son locos, pero como este nunca me tocó, pero bueno, si usted le dice, bueno, no, le voy a explicar, A por B igual a C son las dos variables que van a dar un resultado final que es C. ¿Sí? Lo que pasa que, como pasa siempre con los abogados, no todo es tan simple como vieron que en general, cuando uno habla con un abogado, no importa de la rama que sea, nunca las cosas son tan simples como parecen, ¿sí? Porque a los abogados nos encanta con las cosas. Es más, creo que todos ustedes han recibido alguna vez un comentario como ahora entiendo por qué sos abogado, ahora entiendo por qué estudias abogacía, porque siempre le damos vuelta a las cosas. O hasta decimos, el cielo es azul. No, el cielo es azul depende, igual la jurisprudencia no está de todo de acuerdo que puede ser azul, medio celeste, bueno, esas cosas hacemos los abogados. Entonces, como esto es así y se aplica a nosotros siempre, A por B va a ser C, pero A no es tan A como parece a veces y B tampoco es tan B como parece, aunque B es más fácil de entender que A. Bueno, A por B igual a C es esto. A es el salario, es el multiplicador o la variable, y B sería la antigüedad. ¿Sí? Vamos a empezar por lo más fácil, que es la antigüedad. Esto, eh, este PowerPoint ya les dije que se los voy a dar, así que no hace falta que se maten escribiendo, simplemente entiendan. Para aquel que no vio el video, y aquel que vio el video y no lo entendió, esa es la oportunidad para entenderlo mejor. La antigüedad es simplemente como el tiempo efectivo prestado por parte del trabajador a favor del empleado. Es tan simple como calcular cuánto tiempo lleva de relación laboral una persona con otra. Es tan simple como cuando uno le pregunta a su novio, pareja, lo que sea, bueno, ¿cuánto llevamos? Bueno, y uno quiere que sea perfecto. Y a veces dice, ¿cuánto llevamos? No, pero a partir del mes se empiezan a contar años, a partir de años se empiezan a contar, bueno, acá hay que calcular. Dice, hoy llevamos 10 años, un mes y 19 días de habernos conocido. Bueno, es como si en algún momento teníamos que preguntar al empleador o nosotros mismos, ¿cuánto llevo de relación laboral con esta persona, el empleador? Bueno, se empieza a computar el día de ingreso, se computa como trabajado, y hasta el último día de ingreso, que es el día del despido o notificación del despido, también se computa como trabajo. Se calculan años, meses y días. ¿Esto por qué? Porque la ley establece que por cada año se computa un dígito, pero una vez que los meses superan, a- o sea, supera una fracción de mayor a 3 meses, que serían 3 meses y un día, se suma uno más. ¿Sí? Esto es tan simple como esto. Es decir, que es como cuando uno deja el auto en el garage. Y dice, ¿cuánto cobra la hora? Bueno, no sé ahora, no sé cuánto está cobrando la hora en un garage. 5.000 pesos. Dice, bueno, perfecto. Pero si mira que la fracción de 10 minutos te cobra como una hora más. Dice, es decir, que si vos lo dejas 1 hora y 11 minutos, te cobran como 2 horas. Si vos lo dejas 1 hora, 8 minutos, es una hora. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Y que acá si el trabajador, después del año, suma 3 meses y un día más, se suma un año más. Hasta el otro año, ¿no? Hasta después de 2 años
3 meses y un día, ya serían 3 años. ¿Sí? ¿Esto se entiende? ¿Alguna duda con respecto a esto? Yo, profe, tengo una duda respecto al cómputo de la antigüedad, por ejemplo, con la licencia por maternidad o las licencias sin goce de haberes. ¿Eso se computa? Digo, porque maternidad te paga el salario ANSES, pero bueno, no sé si eso se computa Claro, esa. la maternidad sí se computa. La licencia sin goce de haberes, en principio, va a depender obviamente el motivo por el cual, pero en principio esas no, igual que las suspensiones disciplinarias. Pero la licencia por maternidad, como las vacaciones, como las enfermedades inculpables, todas esas se computan dentro del tiempo. Gracias, profe. ¿Respondía? ¿Por qué en vez de tener un nombre tenés un número? ¿Hay que jugar a la quiniela o es como esotérico? ¿Viste que tenés un número? ¿Yo? Sí. Ujú. No, Ah, no te no me ves. di cuenta, no sé. Ahora me renombro, perdón. No lo digo, bueno, capaz vieron que hay señales. Si es un número, yo no soy de jugar mucho, o sea, pero bueno, algún día tendré que aprender a jugar. Pero bueno, el 43 no sé qué será en los sueños. Siempre hay alguien que sabe. El 43 no sé qué será en los sueños. Capaz que es una premonición. Espero que no sea algo malo, ¿no? Por las dudas. Bien. Respecto a la antigüedad es esto. Este es fácil. Lo que yo recomiendo es contar, obviamente, años, meses y días, porque después para hacer la suma final, eh, tiene que decir cuántos años le corresponden, cuántos meses y cuántos días, y en total por cuánto hay que multiplicar, ¿no? ¿Sí? Eh, yo creo que con esto no hay complicación. Bueno, ahora vamos así con la parte A del cómputo, que quizás es lo más complicado, que en realidad después de haberlo visto un par de veces, se tiende a ser muy fácil, ¿sí? Y si entienden esto, ya entienden todos los otros rubros sin ninguna duda. Eh, Imaginemos esto, porque siempre pongo este ejemplo, y no me acuerdo si lo puse en el video o no, eh, que es que ustedes para entender esto, imagínense que el cliente es el que está preguntándoles si ustedes le tienen que explicar. Entonces el cliente le dice, bueno, me van a despedir, yo quiero saber cuánto me corresponde. Entonces usted le dice, bueno, a usted le van a corresponder lo que tiene de antigüedad por el salario, ¿sí? Perfecto. Dice, bueno, pero no cualquier salario, porque ese salario, según el legislador, que modificó el 245, tiene que tener ciertas características que son sí o sí tenidas en cuenta para determinar cuál es el salario base, ¿sí? Estas características son casi como un versito que ustedes tienen que aprenderlo, es decir, que es la mejor remuneración mensual normal habitual de vengada de los últimos 12 meses o eventualmente el tiempo trabajado cuando la antigüedad sea menor a 12 meses. ¿Sí? O sea, la mejor remuneración mensual normal habitual de vengada de los últimos 12 meses es la base de cálculo, es A. ¿Sí? Entonces dice, bueno, parecería que no es tan difícil. Dice, bueno, pero volviendo a la explicación de que somos abogados y siempre complicamos las cosas, y que en general en nuestro país los legisladores no se caracterizaron por ser personas que escriben leyes fáciles de entender, siempre complican las cosas, y cada vez más, ¿no? A los fines prácticos vamos a analizar estas características, pero no en el orden que aparece en la ley, sino en otro orden, para que sea fácil de entender y posible aplicar estas características al salario. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es que la característica mejor lo dejamos para el final. Y esto siempre digo porque siempre lo mejor se deja para el final. Bueno, entonces vamos a dejar la característica mejor para el final. Lo primero que tenemos que determinar es que la base de cálculo, o sea, a partir de ahora cuando hablemos de base de cálculo estamos hablando de A, ¿no? A es base de cálculo, que es sueldo salario sería como el género y después vamos a ver las características de este género. Sí, pero no importa, base de cálculo. Esta base de cálculo tiene que tener como característica que tiene que ser remuneración. ¿Sí? Sí, remuneración. Esto quiere decir que, en principio, solo debe computarse para la base de cálculo los rubros remuneratorios. ¿Sí? Puede haber
Rubros que el trabajador cobre que no sean remuneratorios, sí. Algunos totalmente aceptados por la norma y otros pues, que pueden ser cuestionados constitucionalmente. Pero en principio hay algunos rubros que este trabajador puede cobrar que no sean remuneratorios. Y la explicación más clara y simple es la de las asignaciones familiares. ¿Por qué? Porque es un rubro de dinero o un monto de dinero que el trabajador percibe, el trabajador, ¿no? Pero que no tiene su origen en el contrato de trabajo, porque tiene su naturaleza jurídica de la seguridad social. ¿Sí? Y hasta podemos decir que la explicación más simple de entender que algo no es no remuneración es que si el trabajador dejara de prestar servicios, igual lo seguiría percibiendo. Las asignaciones familiares, en el caso de que el trabajador deje de trabajar, extinga el vínculo y cobre un seguro de desempleo, los va a seguir percibiendo. Esto quiere decir que no tiene origen en el contrato de trabajo. Todas aquellas otras remuneraciones que en caso de extinguirse el vínculo, dejaría de percibirlas, deberían ser remuneratorias. Lo que pasa es que no siempre esto se respeta porque hay algunos trabajadores que cobran algunos rubros llamados no remuneratorios. Esto tiene que ver con algunos acuerdos que hacen sus representantes sindicales para lograr algunos aumentos y que negocian con el empleador, decir, bueno, el empleador le ofrece, le voy a pagar un aumento de sueldo a todos los trabajadores afiliados a su sindicato y a los no afiliados también porque se aplica a todo, pero si yo se los doy el aumento remuneratorio, tengo que pagar cargas, aportes y cargas y se me encarece mucho, entonces prefiero pagarle un año no remuneratorio y después lo convierto en remuneratorio. Esto pasa en muchos sindicatos. Cosa que sería hasta ilógico. Si algo es no remuneratorio siempre. No puede ser no remuneratorio de una parte y después no. O sea, es como, si, esto está claro, ¿no? Si un pollo nace pollo, va a ser pollo siempre, y después en todo caso va a ser pollo frito, pero no se va a convertir en un ganso, ¿no? Esto es un ejemplo así. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Si tuviéramos un cliente que en su recibo de sueldo está percibiendo algo no remuneratorio, porque seguramente el empleador sobre esos rubros no remuneratorios no le calculó ni el SAC, ni las vacaciones, ni las horas extras, ni va a querer pagar indemnización respecto a esos rubros porque son no remuneratorios, porque va a decir, el 245 establece que la base de cálculo solamente se incluye en los rubros remuneratorios y no los no remuneratorios. Entonces, si tuviéramos este caso, lo que tendría que plantearse en la demanda es el pedido de inconstitucionalidad del carácter de no remuneratorio de ese concepto, porque en realidad lo que está violando ese acuerdo sindical, que sería un convenio colectivo de trabajo, es una norma superior, que es la ley de contrato de trabajo, y hasta podríamos decir una norma más superior, que es un convenio de la OIT, del 85, que establece que toda ganancia que percibe un trabajador estando en relación de dependencia es remuneración, no importa cómo se lo pague. Entonces, lo que tenía que plantear es la inconstitucionalidad para lograr que esos rubros pasen a ser remuneratorios y sean incluidos tanto en el 245 como en todos los otros rubros en los cuales incide, vacaciones, SAC, horas extras, premios, o sea, un montón de otros aspectos que pueden llegar a ser públicos. Bien, eh, hasta ahí vamos bien. Esto puesto, y obviamente en el parcial no va a haber tanta complicación, no vamos a poner un rubro del convenio colectivo de trabajo que diga no remuneratorio. Van a haber asignaciones familiares que ustedes van a hacer asignaciones familiares es no remuneratorio, por tanto, eso no se incluye dentro de la base de cálculo. ¿Sí? Bien. Devengada. Algo que es devengado, y acá estamos hablando de vengado con B corta, ¿no? No con B larga, ¿no? Devengada, porque uno cuando escucha la primera vez la palabra devengada, entiende que algo que tiene que ver con debe, que si yo estoy debiendo, o el de, bueno, esto no. Devengada tiene que ver con un concepto que es un crédito que ha sido reconocido, que entró en mi patrimonio ya, pero quizás no lo he percibido. ¿Sí? Esto significa que es un rubro al que yo ya tengo derecho y por lo tanto puedo exigir el pago, pero puede ser que no lo haya percibido. ¿Sí?
O sea, el salario, cuando se termina el mes, es un crédito devengado, porque al otro mes el trabajador tiene el derecho de cobrar todo el mes de sueldo, ¿sí? Por algo, en realidad, los trabajadores cobran, los trabajadores mensuales, ¿no? Los trabajadores mensuales cobran una vez por mes, porque la remuneración es mensual, ¿sí? Si yo estoy trabajando y estoy a 20 de mes, yo tengo derecho a cobrar 20 días, pero todavía no tengo la posibilidad de exigir el pago de esos 20 días porque tengo que completar el mes. Entonces, recién al mes siguiente puedo exigir el pago. Entonces, porque yo ya devengué de la totalidad del mes. ¿Sí? Si a mí el crédito devengado me lo pagan, ese crédito o ese concepto es devengado y pagado. Por lo tanto, no hay ningún problema para que a mí me lo paguen. Ahora puede pasar de que llegue a fin de mes, llegue el momento del pago y a mí algo no me lo pagaron, por lo tanto se devengó en su totalidad, pero no se pagó. Por lo tanto, ese concepto de devengado debe ser incluido en la base de cálculo para que sea tenido en cuenta para el 245. ¿Sí? Acá el ejemplo más claro y más simple de entender es horas extras. Es decir, imaginemos un mes, el trabajador trabajó 10 horas extras, que hoy vamos a explicar cómo se sacan, es muy fácil. Trabajó 10 horas extras, llega a fin de mes, llega a principio de mes, y el trabajador cuando cobra el sueldo no cobra las horas extras. Entonces dice, bueno, yo devengué las horas extras porque simplemente porque las trabajé y por lo tanto tengo el derecho a cobrarlas. Esto significa que yo podría exigir el pago de esas horas extras porque fueron devengadas, ¿sí? Y hasta que no sean percibidas, van a ser devengadas y exigibles, ¿sí? Si esto no fuera así, de este concepto de vengado, se estaría premiando el incumplimiento del empleador, ¿no? Porque si el empleador no pagara las horas extras que le corresponden, en ese caso lo que estaría haciendo es diezmando o, eh, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Disminuyendo, ahí está, disminuyendo el salario del trabajador casi adrede para pagar menos de indemnización de los 45. Es decir, si en vez de pagar 150.000 pesos, que serían 100.000 pesos de salario fijo y 50.000 pesos de horas extras, yo pago 100.000 pesos, está claro que la indemnización va a ser menor que si fuera de 150.000 pesos. Por lo tanto, este concepto tiene que ver con la posibilidad que tiene el trabajador de exigir los rubros que fueron ingresados al crédito o a su patrimonio, pero no fueron pagos. ¿Sí? Que puede ser horas extras, como dijimos, algún rubro del convenio colectivo de trabajo que se tornó obligatorio para el empleador y no los pagó. Esto debe adicionarse a la base de cálculo para calcular. ¿Sí? Esto quizás de todos los conceptos que vamos a ver, o de todas las características o adjetivos, es el único que favorece el trabajador. ¿Por qué? Porque le da la posibilidad de aumentar la base de cálculo. Todos los otros la disminuyen. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? No sé si hay alguna pregunta en el chat, porque alguien hizo una pregunta. Alguien que me ayude y sea mi leedor o leedora del chat, porque yo, como tengo la pantalla maximizada, no veo. ¿Hay alguna pregunta en el chat? No, no No, hay no, ninguna lo pregunta, último que profe. ahí dice que vamos a Nada, tener que aprender a multiplicar. Y sí, no solo multiplicar, a dividir, vamos a tener que... eh, hay algo que tienen los contadores que nosotros no tenemos los abogados, y es que los contadores eh, no les da asco aprender derecho. A nosotros, como que los números, decimos, ay, los números es para los contadores, y no se dan cuenta que en realidad, si somos buenos con las leyes, si somos buenos con los números, somos buenos abogados. ¿Tá? El mejor abogado es el que sabe de números, te lo puedo asegurar, ¿no? Porque es más rápido también cobrando en beneficio. Así que esto es algo que no hay que dejárselo, no hay que delegar nada, ¿no? Lo puedo decir puedo dar fe de eso porque mi esposa es contadora, de hecho está acá en otra habitación, espero que me esté escuchando, ¿no? Pero siempre nos peleamos, ¿no? Con cosas. Porque, ¿viste? Los contadores siempre dicen 2 más 2 es 4, ya está, no hay. Y los abogados dicen, 2 más 2 es 4, pero depende, porque no siempre es 4, puede ser 4, esas cosas. Bien, vamos con el otro rubro, mensual. Bueno, mensual. La ley establece que la base de cálculo es un salario mensual. Esto quiere decir que, en primer lugar,
si el trabajador no cobra mensualmente, porque cobra quincenalmente o diariamente, lo que hay que hacer es mensualizar su salario, ¿sí? Es decir, sumar las quincenas del mes, sumar todos los días del mes y mensualizar la remuneración. Eso por un lado, eso sería quizás lo más fácil, ¿sí? En general, la mayoría de los trabajadores cobra mensualizado y este problema no lo... Pero quizás el problema más importante que suscita esto, y este es el que termina afectando al trabajador, es que como la ley es clara, dice que el salario para ser incluido dentro de la base de cálculos tiene que ser mensual. Con esto descartamos de plano todas aquellas remuneraciones que percibe el trabajador, que son remuneraciones, pero que no son mensuales. Y acá el ejemplo que se nos viene a la cabeza, en primer lugar, es el aguinaldo, el SAC. El SAC es una remuneración más por año que se divide en dos tramos, mitad de año y fin de año. Entonces, está claro que si yo les preguntara, y esto estoy seguro que todos lo van a sacar, si yo les preguntara cuántos salarios percibe un trabajador por año, todos al inicio me dirían 13. ¿Por qué? Porque son de enero a diciembre salarios mensuales más uno más por año, que es el aguinaldo, ¿sí? Pero ese treceavo salario, que es el aguinaldo, no se paga mensualmente, sino que se paga semestralmente. Por lo tanto, el aguinaldo no se incluye dentro de la base de cálculo, a pesar de que es un salario, un concepto remunerativo y es un salario que se cobra y es exigible y devengado y todo. Esto Profe, pero está, yo en relaciones individuales de trabajo, lo que nos planteó el profesor era que se va devengando mes a mes. Por algo también vos cobras proporcional de aguinaldo en función del tiempo que trabajaste. O sea, como que plantea que no corresponde ese planteo porque de que no es parte, o sea, en desacuerdo con el fallo plenario, porque dice que se va devengando mes a mes porque es el salario dividido 12, el SAC dividido 12. eso es obviamente es un planteo que se ha hecho mucho en la justicia, en Capital Federal, rechazado siempre, porque el plenario, como vos decís, estableció de que si bien es devengado, la ley es muy clara que dice que tiene que ser un pago mensual. Y como al no ser mensual se descarta. Cosa que no pasa en provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires sí se incluye el aguinaldo dentro de la base de cálculo, ¿sí? Pero bueno, por eso hay que litigar en la provincia de Buenos Aires y nosotros estamos en Capital Federal. De hecho, el proyecto de modificación del 245 incluye claramente de que el aguinaldo no se incluye dentro del 245, pero eso, como no está vigente, no lo decimos. Pero en principio, esto, claro que yo lo puedo hacer, el planteo, pero tengo muchas chances de que me lo rechacen porque, como dijimos, el plenario es obligatorio tanto para la Cámara como para los juzgados de primera instancia y por lo tanto, por más que el juez esté de acuerdo con el planteo, es decir, dejando mi voto en disidencia o mi voluntad, al contrario, tengo que fallar. Si no sale otro plenario que modifica esa doctrina, sigue estando vigente, ¿sí? Esto con respecto al aguinaldo. Pero hay otros conceptos que tampoco se incluyen. Es decir, a veces pasa que algunas empresas, no sé, en la época de oro de algunas empresas, decían a fin de año, como produjeron mucho, les gustó cómo trabajaron, les dan un premio, un bono a los trabajadores. O un doble aguinaldo, en una época existía un doble aguinaldo, en vez de pagarte la mitad te pago vos. Bueno, ese salario que voluntariamente paga el empleador y que es salario porque va a cotizar, tampoco debe ser incluido en la base de cálculo porque no es mensual. Esto quiere decir que si el empleador tuviera como política pagarle cada 2 o 3 meses algo más a los trabajadores, eso va a servir como salario para ser efectivizado. Se va a tornar exigible cada 3 meses, pero no va a poder ser incluido dentro de la base de cálculo de del 245. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa tenemos que ver? Si bien el artículo habla de normal habitual, hasta ahora vimos, dijimos, la mejor remuneración devengada, mensual, normal y habitual, vamos a ver. Y vamos a ver primero habitual, porque si bien en el artículo dice normal y habitual, por razones prácticas tenemos que ver primero a qué se llama habitual y después normal. Esto sí, para complicarnos las cosas.
porque en realidad si no es habitual no importa que sea normal. Ahora, si no es normal, pero es habitual, se excluye. Empecemos por lo habitual. Acá es muy simple, que es lo que tiene una continuidad, es decir, que tiene una vocación a repetirse en el tiempo. Y acá lo que estamos hablando es cada cuánto se repite algo. Y en lo que tiene que ver con la habitualidad del 2,5 es cada cuánto un trabajador cobra un concepto. Y para eso tenemos que hacer una clasificación de rubros remuneratorios en fijos y variables. Los rubros fijos dentro de una remuneración, ¿no? Dentro de una gran género como remuneración y especie, distintos rubros. Los rubros fijos son aquellos que el trabajador debe cobrar todos los meses y si no los cobra, hay incumplimiento por parte del empleado. Es decir, es a lo que tiene derecho todos los meses, ¿sí? El sueldo fijo, el sueldo de convenio, el sueldo base, ¿sí? El trabajador, o sea, no puede haber un trabajador que solamente esté a comisión, porque se le tiene que asegurar que sea el sueldo mínimo. Por eso existe el sueldo mínimo vital y móvil, que es bien mínimo, pero para que el trabajador tenga una base de cálculo, ¿sí? Después, si con el correr del tiempo, con los premios supera ese salario base, mejor, pero el trabajador siempre tiene que tener asegurado un salario base, fijo. A eso se le llama un rubro fijo. Es decir, que se repite todos los meses, el trabajador tiene derecho a cobrarlo y si no lo percibe, hay incumplimiento. Ahora, eh, que sea fijo no significa que siempre sea el mismo monto, puede ir aumentando, pero siempre el aumento, siempre tiene que ir aumentando, nunca tiene que ir bajando, ¿se entiende? O sea, yo puedo cobrar 1.000 pesos todo un año, 1.000 pesos, 100.000 pesos todo un año, al otro año 120.000 pesos, al otro 150.000 pesos. Lo que yo no podría como sueldo fijo es cobrar 100.000 pesos un año y al otro año 90.000 pesos, porque no puede ir decreciendo ese sueldo fijo. Puede ir aumentando, pero nunca decreciendo, ¿sí? Y sueldo fijo es que todos los meses lo cobro. ¿Ahí vamos bien? Existen otros rubros que son los variables, y estos conceptos variables son los que, para que el trabajador los perciba, se tiene que dar alguna condición. Es decir, que estos conceptos están sujetos o atados a una condición para que sean exigibles por parte del trabajador y puedan ser percibidos por él. Es decir, se tiene que dar algo y si esto se da, el trabajador tiene derecho. Si esto no se da, el trabajador no tiene derecho a percibir esos conceptos. ¿Sí? El ejemplo de vuelta más fácil para entender es las horas extras. El trabajador tiene derecho a cobrar horas extras siempre y cuando haya trabajado, o al revés. La condición para que el trabajador cobre horas extras es haberlas trabajado. Si el trabajador trabajó horas extras, tiene derecho a cobrarlas. Si el trabajador no trabajó horas extras, no tiene derecho a cobrarlas. Por lo tanto, es una remuneración variable, porque en realidad que no las perciba no significa incumplimiento. Que no las perciba significa, por ejemplo, que no se dio la condición para que ésta la perciba. ¿Sí? ¿Estamos bien? Lo mismo pasa con las comisiones. El trabajador, por ejemplo, que cobra parte de su sueldo en comisiones, le dice, bueno, si vos vendés, no sé, 10 productos por mes, empezás a cobrar comisión. Si vos vendés menos, no cobras comisión, cobras tu sueldo fijo, ¿sí? Entonces el trabajador como loco queriendo vender a todo el mundo. O el presentismo. El presentismo también es un rubro variable. El presentismo es, la condición es que el trabajador no falte ni llegue tarde, ¿sí? Es verdad que a veces algunos convenios establecen el presentismo como un rubro más y no importa si falta o no falta, se lo pagan siempre. Bueno, eso pasa a ser un sueldo fijo, ¿sí? Pero no tiene que ver con la naturaleza o la razón de ser el presentismo, ¿sí? Entonces, para determinar si un rubro es habitual, o sea, mejor dicho, para determinar si hay que analizar la habitualidad de un concepto o no, lo primero que tenemos que determinar es que sea un rubro variable. El rubro fijo no se analiza, porque el rubro fijo siempre va a ser habitual, pues se da todos los meses. Si estamos ante una remuneración variable, tenemos que ver si es habitual. ¿Y cuándo se da la habitualidad? Si de los últimos 12 meses, que es la franja que nos había dado el 2,45, los percibió al menos en 6 meses. ¿Sí? Es decir, si al menos la mitad de los meses en que tenemos que analizar las percibió, ¿sí? Porque si hicimos
7 sí y 5 no, estamos hablando de habitual. 5 sí y 7 no, no habitual. Y 6 meses sí y 6 meses no, es habitual por aplicación del estudio properario, que es, en caso de duda, siempre se resuelve a favor del trabajador. ¿Sí? ¿También vamos bien? Imaginemos, tenemos que analizar de los últimos 12 meses, en cuántos meses cobró horas extras este trabajador, para saber si ese monto de horas extras lo incluimos dentro de la base de cálculo. Bien. Ahora sí, normal. Como acá dice la filmina, es el concepto más difícil de entender, pero no imposible, ¿no? Porque en realidad uno asocia normal y habitual como, dice, es habitual que vengas acá, es normal que vengas, es como sinónimo. Pero en realidad, cuando hablamos de normal, o por lo menos lo que quiso decir el legislador es respecto del monto, el cuánto. Es decir, algo anormal es algo demasiado exorbitante, ¿sí? Y para el legislador entendió de que si un rubro variable que se cobra en un mes es demasiado alto, es anormal y por lo tanto no debe ser incluido dentro de la base del 245. Acá, imagínate, si muchos abogados cuestionaron el tema de la mensualidad, acá también ha sido cuestionado, pero resuelto por la jurisprudencia también rechazando ese planteo, diciendo el legislador puso esto, nos complicó la vida y puso como un concepto diferente a habitual, porque puso habitual, normal, por lo tanto, la normalidad está dada por él. Está claro que el legislador no explicó cómo analizar la normalidad o cómo analizar la característica de normal o anormal de un concepto. Por lo tanto, fue la jurisprudencia la que tuvo que, de alguna manera, explayarse, obligados a tener que darle un sentido a esto de normal. Entonces nosotros vamos a tomar la jurisprudencia mayoritaria también de la Cámara, que es modificado, en donde dice que lo que se toma es el ratio de normalidad, ¿sí? Ratio de normalidad es el concepto y es que lo que tenemos que hacer es un promedio en este caso, solamente para esto nada más, sumar todos los rubros de los que estamos hablando, dividirlo por la cantidad de meses en las cuales se, 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 se da el pago de ese rubro, y eso multiplicarlo por 2. Y eso nos va a dar el límite de la norma. ¿Sí? Esto, ahora vamos a ver un caso práctico para que... Pero en principio, para saber si un rubro es normal o anormal, lo que tenemos que hacer es hacer esta cuenta. ¿Sí? Hay un par de datos que hay que tener en cuenta. Es que un rubro es anormal cuando se da en los 12 meses un monto demasiado exorbitante. Si ya hay dos montos demasiado exorbitantes, deja de ser anormal, porque ya no es anormal. O sea, si ya hay dos o más, ya dejan de ser anormales, por lo tanto no hay que analizar la normalidad porque ya se dio en dos casos, ¿no? Que puede ser igual o parecido, ¿no? El monto supuestamente anormal tiene que ser excesivamente mayor a los otros. O sea, tiene que, medio a simple vista, darse cuenta y decir, esto me parece que es demasiado alto y por lo tanto lo que voy a hacer es analizar el ratio de normalidad. Sí, hay que hacerlo. ¿Sí? Y la normalidad está dada por cuando es demasiado alto, no cuando es demasiado bajo. Sí, eso también es importante saber. Si siempre vino cobrando un monto y de repente un mes cobró muy poquito, bueno, eso no es anormal. Para el legislador, eso no es anormal. Es anormal cuando es demasiado alto, no es cuando es demasiado bajo. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Bien. Entonces acá ponemos el ejemplo, ¿no? Imaginemos un trabajador que en los últimos 12 meses cobró horas extras solo en 10. En 9 de ellas percibió 1.000 pesos, es un caso viejo, porque estamos desactualizados, pero mejor así hablamos de números chiquititos. Cobró en 9 mil pesos y en el otro mes 8.000 pesos. Hubo un mes que trabajó un montón de horas extras y cobró 8.000 pesos. Entonces, ahí vemos que de 1.000 pasa a 8.000 y es medio normal, medio exorbitante, ¿no? Pero para estar seguros y confirmar que es anormal, hacemos la cuenta. Tomamos los 9 por 1.000 más los 8.000, nos da 17.000 en total. Los 17.000 los dividimos por la cantidad de meses en las cuales cobró horas extras, que son 10, 1.700. Eso lo multiplicamos por 2 y nos da que 3.400 es el límite de la normalidad. Esto significa que más de eso se entiende anormal. Entonces lo que hacemos, y esto lo establece la jurisprudencia, es que esos 8.000 pesos que cobró en ese mes como concepto normal, lo normalizamos. Esto significa que lo
topeamos, lo chatamos, lo modificamos, lo cambiamos por 3.400 y ese rubro pasa a ser. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Yo como no le veo las caras, entonces no sé si estamos bien, están todos ahí. ¿Siguen Sí, estando vamos ahí? bien, profe. Bien, perfecto. Mientras tomo agua, si alguien quiere decir algo. Cree que nadie quiere decir. Perfecto. Bueno, vamos bien. Y ahí llegamos al rubro más fácil de todos. Y es que una vez que pasamos todos los filtros que pasamos, ahí tenemos que elegir el mes en su totalidad más alto. El mejor es el más alto. Entonces, ahora vamos a ver cómo hacer. No hay que hacer ningún promedio acá. Esto también hay un plenario que dice no hay que hacer promedio, sino lo que hay que hacer es el mes más alto es el que nos va a servir de base de cálculo. ¿Sí? Es un mes diezmado, ¿no? Porque vamos viendo de que el trabajador se ilusionó con un mes en el cual cobró un montón de horas extra, cobró esto, esto. No, dice, no, mire que no se ilusiona porque tiene que pasar todo esto a fin. Entonces acá ponemos este ejemplo, ¿no? Imaginamos un trabajador que percibió, bueno, estamos en 2020, ¿no? Estos son los últimos 12 meses. Fue despedido seguramente en septiembre de 2021. Esto es sueldo básico, la primera columna de sueldo básico, la segunda columna horas extras, tercera columna de comisiones, cuarta de presentismo y asignación de familia. Lo primero que tenemos que hacer, habíamos dicho, ¿de acuerdo? Tenemos que calcular. Si bien la ley dice la mejor revolución mensual más habitual de vengada de los últimos 12 meses, lo que yo haría, y esto sí, si quieren anótenlo, porque no sé si lo dije en el video y ¿cuál sería el orden de análisis? Para que sea todo mucho más fácil. Lo primero que yo haría es incluir lo de vengada. Es decir, lo que yo tengo que analizar, y en este caso acá no tenemos el dato de esta planilla, pero sí le preguntaríamos al trabajador. Es decir, usted debería haber cobrado, o analizar nosotros, debería haber cobrado algún concepto que no cobró y que sea exigible, ¿sí? Algo del convenio colectivo de trabajo, eh, otras horas extras que no le pagaron y usted trabajó, o algún premio que debería haber cobrado, bueno, eso lo preguntamos. Imaginemos que en este caso el trabajador no tuvo derecho a cobrar nada más allá de lo que cobró mensualmente, bueno, entonces, listo. Lo de vengado ya lo pasamos, ese escollo lo pasamos. Bueno, ahora pasamos al segundo análisis, que es la remuneración. Lo que tenemos que hacer es excluir lo no remunerativo. Es decir, de estos conceptos que el trabajador percibe, tenemos que ver cuál es remunerativo y cuál es no. Sueldo básico, claramente que sí, horas extras, claramente que sí. Comisiones y presentismos también. Y asignaciones familiares, vemos que es un rubro no remuneratorio, por lo tanto lo que tenemos que hacer es tacharlo, ¿no? Ahí lo tachamos. Esto significa que ya nos va quedando menos para el cálculo de la base de cálculo. Bien, una vez que pasamos lo remuneratorio, ahora lo que tenemos que hacer es analizar la habitualidad, ¿sí? Sueldo básico es un monto fijo, por lo tanto, esto no lo analizamos. Horas extras es un rubro variable, sí, porque está sujeto a una condición, que es que trabaja horas extras. ¿Comisiones es un rubro variable? Sí, también, porque está sujeto a que venda o que se concerte ventas o lo que sea. ¿Presentismo es un rubro variable? También, porque está sujeto a la condición de que no falte ni llegue tarde. Perfecto. Bueno, entonces estos tres tenemos que analizar o tenemos que pasarlo por el filtro de la habitualidad. Horas extras cobró los 12 meses, por lo tanto es recontra habitual. Comisiones cobró 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, parecería que comisiones es no habitual, porque si cobró en 5 sí y en 7 no, cobró en menos veces de las que no cobró, por lo tanto es no habitual. Presentismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, justo en el palo. Presentismo sí es habitual. Esto significa que, paso siguiente, lo que tenemos que hacer es tachar las comisiones. No van para la base de cálculo. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es, en los rubros variables que nos quedan, ya las comisiones nos olvidamos, en las rubros variables que nos quedan, analizar la normalidad, ¿sí? Presentismo cobró siempre lo mismo, por lo tanto, es recontra normal. Horas extras, vemos que venía cobrando 2.000 hasta que un día cobró 10.000, después volvió a cobrar 2.000.
en principio, este concepto de horas extras de mayo del 2021 es anormal. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es este monto normalizarlo, porque obviamente nos va a dar que es anormal. Entonces, lo que hacemos nosotros es sumar todos estos montos, 11 meses de 2.000 más uno de 10.000, dividirlo por 12 y multiplicarlo por 2, y eso nos va a dar este monto, que es el que vamos a colocar acá sustituyendo el de 10.000 pesos. Entonces ahora ya está, que tenemos todos los análisis que teníamos que hacer respecto de las características de la base de cálculo de la remuneración. Ahora sí tenemos que elegir el sueldo más alto de los últimos 12 meses. Y por lo tanto acá lo que vamos a tener que hacer es 12 cuentas para quedarnos tranquilos de que elijamos la mejor. Entonces, acá vamos en septiembre de 2020 tenemos que sumar 20.000 más 2.000 más 2.000 y nada más, porque no podemos sumar comisiones ni asignaciones familiares porque uno es no remuneratorio y otro es no habitual. Y nos da un monto, que lo podríamos poner acá. Hacemos lo mismo con octubre, hacemos lo mismo con noviembre y así cada uno de esos. Y nos va a dar después, una vez que hagamos la suma de todos los últimos 12 meses, que uno de ellos es el más alto y es el que tenemos que elegir. En este caso, habiendo hecho la suma de todos, no hice la suma, tendría que haber hecho, ¿no? Habiendo hecho la suma de todos, nos da que el sueldo más alto de los últimos 12 meses es mayo de 2021 con un monto de 31.333,32. ¿Sí? ¿Alguien? Escuché un No, ruidito. profe, Ah, sí. yo tengo una pregunta. La Sí. normalidad del sueldo básico no se evalúa, ¿no? Por ejemplo, si yo durante 11 meses cobré 20.000 pesos y el básico me lo aumentaron a 25, el mes son 12, esa normalidad, o sea, ¿cómo se calcula? ¿Se calcula el de 25 o Claro, se ¿por tiene? qué? Porque la normalidad no se evalúa respecto de los rubros fijos. No importa si, por ejemplo, yo pasé de veinticinco Claro, es mil a verdad, 100, perdón. a 100.000 pesos, no se evalúa. ¿Por qué? Porque es algo fijo. O sea, nunca va a ser anormal un rubro fijo. En cambio, los rubros variables sí pueden ser anormales. Porque el legislador entendió de que deberían ser normales. Podemos discutir por qué. Si el trabajador cobró 10.000 pesos horas extra, ¿por qué no calcularlo? Porque el legislador no quiso. En fin. Igual, por lo que se viene, la modificación va a ser para peor, no para mejor. Así que bueno, vamos a tener que seguir en este cambio. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Sí, En el chat hay una pregunta más. Eve, ya que te tengo ahí, como diría, ya que te tengo. Yo me yo por acuerdo ahora que, entendí. yo me acuerdo que cuando era joven, alguna vez fui joven, si bien éramos 4 hermanos, ¿no? Entonces todos teníamos que hacer muchas cosas en casa. Entonces, siempre mi mamá me decía, ya que te tengo acá, me hacía hacer algo, me bajás esto, me bajás lo otro. Y yo un día dije, bueno, el día que me case nunca no voy a sufrir esto. Y ahora con mi mujer pasa lo mismo. A veces me dice, uy, ya que estás acá. Yo digo, no, esto me hace recordar a la casa de mi mamá. Puede ser. En fin, estas cosas que pasan. Eh, no hay nadie, no hay ninguna pregunta, entonces, seguimos. En el chat no hay ninguna pregunta. Sí, alguien te hizo una pregunta en el chat. Ah, sí, a ver. ¿Quién? Augusto pregunta, acá también entra el 103 bis, ¿no? De la ley de contrato de trabajo. El 103 bis en realidad estaba hablando de el 103 bis habla de los aportes y contribuciones no hechas, ¿no? O recuérdame el 103 No, bis. son beneficios sociales, profe. Ah, ahí está. Eh, van a entrar aquellos que se consideran remuneración, aquellos que no se consideran remuneración, no. Esto está claro. Capaz que hacía referencia a cuando hablaba de las asignaciones familiares y excluirlos de la base Claro, de cálculo. Capaz que se claro. refería a eso. Sí, probablemente. O si está por ahí, que no sea vago y active el micrófono y le pregunte. Uso de los beneficios sociales en el chat. Sí, igual que amplíe la pregunta, ¿verdad? Que el pueblo quiere saber. Tiene problemas con el micrófono, Ah, dice. Dice que tiene problemas con el micrófono.
Eh, bueno, entonces bueno, que escriba un poco más amplia la pregunta. Si habla de los beneficios sociales, en realidad los conceptos que entran acá son los que se consideran remuneración. Los que no se consideran remuneratorios, no van. Si esa es la pregunta. Hola, ahora me escuchan. ¿Me escuchan ahí? Ahora te escuchamos. Ahí bien, bien ahí. Buenas tardes a todos, al profesor, ¿cómo va? No, yo hago la consulta porque, bueno, el artículo 103 bis enumera algunos beneficios sociales eh, de los cuales supuestamente no se considera como remuneración habitual. Y a nosotros que por ahí yo trabajo en un lugar donde nos toca generalmente hacer la parte demandada, eh, luchamos generalmente para, bueno, demostrar que eh, efectivamente son beneficios sociales y que no forman parte de la remuneración, pero hay muchas veces que le terminan dando la, la razón a la parte actora que demuestra que en realidad no es un beneficio social porque la jurisprudencia lo dice. Ahora ya entiendo a qué te referimos. Eh, Esto yo no quería explicarlo para no entrar en conflicto. Hay algunos, y esto tiene que ver con la remuneración en especie, muchas veces, que el trabajador percibe, eh, o mejor dicho, que el empresario contrata a un trabajador ofreciéndole algún beneficio, algún plus eh, que va a ser incluido en el salario. ¿Sí? Por ejemplo, en algunos casos le dice, si vos trabajas para mi empresa, no vas a tener la hora social que tienen todos, sino vas a tener una prepaga. Entonces yo te pago. Un cargo gerencial, ¿no? O yo a vos te pago el auto. O sea, te doy el auto y vos lo usás. O te pago el celular o Claro, lo que sea. Bueno. eh, entonces, ese tipo de beneficios que el trabajador percibe, en algunos casos puede llegar a ser entendido como remuneración y en otros casos no. El análisis que jurisprudencialmente se hizo en general es, bueno, si esos beneficios que recibe el trabajador por parte de la empresa es algo que él lo hubiera tenido que pagar de su bolsillo, eso es remuneración. ¿Sí? Es decir, si el trabajador, eh, en vez de, no sé, el celular, no paga el celular, pero tendría que haberlo pagado porque al final todo tiene, bueno, eso se considera remuneración. ¿Sí? O sea, todo beneficio que recibe el trabajador, como salario en especie o como evitar una erogación que podría haber sido pagado por el trabajador si no se lo hubiera pagado al empleador, se entiende que es remuneración. En otros casos, no. O sea, tampoco no es que toda la jurisprudencia es uniforme, ¿no? Hay algunos que entienden, de hecho, estamos hablando de capital federal. Algunas salas entienden que no, en realidad es como dice el 103, está hablando de un beneficio, y ese es el empleador que le está pagando, por ejemplo, una prepaga, entiende y dice, bueno, capaz que si el empleador no se la pagaría, el trabajador no contrataría a Galeno, contrataría la obra social propia, por lo tanto eso no sería un gasto que hay que trabajar. Por lo tanto, eso no se entiende que es remunerado. No sé, no quería entrar mucho en este tema para no complicarlos, pero espero haberte eh, sí, respondido. sí, a mí sí me respondió. Tampoco quiero hacerlo entrar en ese tema porque sé que por ahí no iba por ahí. Yo porque me confundí en un momento y bueno, cuando lo pregunté, por eso tampoco después me quise meter mucho más que eso. Gracias, profe. Bien, por favor. Igual, acordate que las consultas se cobran, o sea que a fin de año, cuando además del grupo perdedor de la cerveza, vos debés una cerveza. Está perfecto, me hago cargo. Bien. Eh, sí, dejé de compartir la pantalla en un momento porque quería verlo. Por eso, Macarena creo que preguntó, ¿no? Me encanta porque siempre la gente se asusta cuando pasan cosas en el Zoom. Bien, ahora sí, vamos a compartir la pantalla de vuelta. Bien, habíamos quedado en esto, entonces creo que quedó claro, ¿no? Entonces, si volvemos atrás un poquito rápidamente, lo que hacemos es, en esta grilla,
lo primero que tenemos que hacer es incluir dentro de esta lista o de esta columna los rubros devengados que no fueron pagados. Si esto fuera así, después eliminamos los conceptos no remunerativos, después eliminamos los conceptos no habituales, dentro de los conceptos habituales eliminamos, o mejor dicho, normalizamos aquellos montos que no son normales y después terminamos eligiendo el mejor. ¿Sí? Bien, pero esto no termina acá, lamentablemente, porque después tenemos que pasar a la segunda parte del análisis y es la aplicación de los topes. El 245 establece que esa base de cálculo, ese A determinado con las características que tiene que tener, que es la remuneración es la mejor remuneración mensual normal habitual de vengado de los últimos 12 meses, a su vez no tiene que superar el tope máximo. Y el tope máximo es que el salario promedio del convenio colectivo aplicable al trabajador multiplicado por 3 es el límite máximo que debe estipularse o debe tenerse en cuenta para la base de cálculo. Esto quiere decir que si aún habiendo superado todos los escollos que hemos superado con el 245, la remuneración que tengo como base de cálculo es mayor al tope máximo, me vuelven a afectar mi crédito aplicando este tope, ¿sí? Que es el tope máximo, ¿sí? Acá esto lo explico muy rápidamente porque es un caso que se aplica en algunos casos, no en todos, que es el fallo de la Corte Bisotti Carlos Alberto, en el cual hablaba de la declaración de inconstitucionalidad del tope, pero no en su totalidad, sino simplemente aplicable un 33%, ¿sí? Entonces, para no mezclarnos más con números, lo único que digo es que si en algún caso el tope aplicado conlleva un resultado demasiado menor, o sea, un monto muy, muy bajo respecto de la base de cálculo que nos hubiera tocado sin aplicación del tope, ahí sí plantean la inconstitucionalidad del tope, porque en realidad en la mayoría de los casos no se da. Si a mí me afectan, si la afectación no es de un 66%, no debería aplicarse, ¿sí? Eh, porque en este caso era claro, la base de cálculo era 11.000 pesos y la base de cálculo quedó reducida a 1.000, o sea, estamos hablando de una reducción muy, muy, muy importante. Entonces, acá la Corte de alguna manera ordena reducir solamente un 66%, un 33%. Perdón. Bien, y por último, como si fuera tan importante tenerlo en cuenta, porque en general muchas veces nos aplica, si el resultado final, o sea, C, nos da un monto que es menor a la base de cálculo o es menor a la mejor nominación mensual normal habitual de los últimos 12 meses, aplico el tope mínimo. Es decir, imaginemos este caso, volviendo al caso de esto. Imaginemos que tuviéramos esta es la base de cálculo, tuviéramos eh, vamos a hacer, estamos hablando de montos muy bajos, ¿no? Pero que el salario promedio de convenio sea de 10.000 pesos. Imaginemos este caso. Multiplicado por 3 nos da 30.000 pesos como tope máximo. Como la base de cálculo que nos dio haciendo el cálculo que hicimos, la mejor remuneración mensual normal al devengado de los últimos 12 meses, es de 31.333,32. Y esto comparado con el tope, nos da que la base de cálculo supera el tope, porque es 30.000 pesos, nos dijimos, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que a esta base de cálculo hay que topear, hay que tomar 30.000 pesos. Y recién después continuar con la ecuación. Es decir, esos 30.000 pesos los multiplicamos por la antigüedad y eso nos da un resultado. Y ese último resultado es el que nos va a determinar si el resultado final es menor a la base de cálculo y en ese caso aplicamos el tope. Si no, no aplicamos el tope. Vamos a dejar de compartir. ¿Alguna duda? Mientras vamos a lo que yo voy a hacer es ahora compartirle algunos casos para que vayamos. ¿Alguna duda? No, ¿no? Alguien que hable algo, alguien que lo tenga, que cuente un chiste mientras yo busco.
No me fijé si la chica que tiene que contestar demanda me escribió o no. ¿Me escribió? Está en esta clase. ¿Alguien se Sí, acuerda sí, que? contestó, que ahora le escribía. Ah, ¿pero contestó ahora o contestó? No, había contestado al principio de la clase cuando usted Ah, dijo que tenía que contestar la demanda y ahora volvió a contestar. porque me fijé recién en el chat y no te. No se olvide porque después yo me olvido. Yo soy una persona grande y me olvido de las cosas. Después mañana me escribe desesperado. Contestar demanda. Bien. Ahí en el grupo, en el chat, a ver si lo mandé bien. Si no, todos pueden abrir el WhatsApp. ¿Ves? ¿Lo pueden abrir o no? Sí, profe, está bien, Sí, se la Sí, mando bien. sí. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por el caso 1. Vamos a hacerlo acá. Vamos a. Entonces, es un caso muy simple, ¿no? El caso al parecer va a ser un poquitito más complicado, pero no tanto. No, no es el caso. El caso 1. Caso 2. Profe, una pregunta. Sí, por supuesto. Aprendí, dije pregunta, no consulta. Muy bien. Todos, en el caso uno, por ejemplo, eh, no, sí, No, igual, eh, igual me estoy viendo que el caso 1 y 2 es decir, no sé qué hice. Así que vamos a empezar igual el caso 2. Igual, te escucho la pregunta. Vamos a abrir el caso. en el caso de las comisiones, por ejemplo, Sí. eh, ¿se tienen que normalizar algún monto o se toman así tal cual están? Bueno, ahora lo vemos. La idea es eso. Ahora lo vemos. Ah, pues, Creo que no sé me qué. Confundí los títulos y bueno, me parece que no va a haber caso 1. Vamos directamente con el caso 2. Igual, el caso 1 era muy simple, así que no hay ningún problema. Todos ven la pantalla que estoy mostrando, ¿no? ¿Con cuál vamos entonces? ¿Con el 2? Con el caso 2. Todos ven la pantalla que estoy mostrando, caso 2, José Estefano. Sí, profe. Bien, perfecto. Gracias por contestar. Eh, entonces, Se parece a acá, mi nombre. sí, pero no tiene nada que ver. Todo. Profe, perdón, pero el que compartió en el grupo es distinto al que tiene usted, me No, parece. porque me parece que este que dice caso 2 es el caso 1. No Porque acá importa. tiene fecha de ingreso 1 de noviembre y, no, y el salario 136.000. Bueno, Bueno, vemos ese bueno, entonces. o sea, bórrenlo. Yo ahora lo voy a corregir. No sé qué problema hice. No, es igual el que pasó por Es WhatsApp. igual, es igual. Lo que pasa que El caso uno. no, lo que pasa hay un caso No, 1, hay un caso 1 Nelly, hay que, que abrir el 1. claro, el caso 1 en realidad, el Ah, caso 2, perdón, dice caso 2 y hay que abrir el 1, perdón. no, que Ok. en realidad el error es mío en el Even. No, porque yo puse caso 1 y arriba dice caso 2. Y el caso 2 dice caso 2 y otra cosa. O sea que el caso 2 bórrenlo. Lo voy a borrar yo así, ¿no? Caso 2 bórrenlo. No sé lo que pasa ahí. No sé lo que- ah, Vamos a borrar.
Ya está, profe, ya está, fue un error mío, no pasa nada, listo, así no nos seguimos demorando. No había visto que el nombre del archivo era caso 1. Sí, decía caso 2. Bien, vamos de vuelta. El caso 1/2 es este. Es José Stefano, excelente nombre y apellido, trabaja fecha de ingreso. Entonces, los datos que tienen que tener en cuenta para hacer una liquidación es, si ustedes tuvieran que hacer acá, a ver si puedo hacerlo. Hagan esto. Ingreso, más arriba, 1/10 del 2023. Perfecto. Primera dato. Y abajo ponen despido. Despido. Y vamos a leer. Ingresó a la empresa el 1 de octubre del 23, el día 4 del 10, es despedido sin causa. O sea que ya tenemos directamente el despido. 4 del 10, 4 del 10 del 24. Perfecto. Entonces ya con esto podemos determinar cuánto tiene de antigüedad. El trabajador Un año tiene, y 4 días sería. claro, un año, si quieren pueden no por las dudas, 0 meses, 4 días. 4 días. Esto significa que va a tener un año de antigüedad en total. ¿Sí? Porque si acá fuera un año, 4 meses y 4 días, acá serían 2 años. Acá tenemos un año de antigüedad. Esto ya lo tenemos. Perfecto. ¿Estamos? Buenísimo. ¿Qué otro dato? En realidad lo ideal sería primero leer todo. Pues vamos a ver eso. Cuando va a consultar a un abogado se entera que nunca le pagaron el concepto de antigüedad que estipula el convenio colectivo de trabajo por un monto de 45.000 pesos. Esto imaginamos desde, vamos a ponerlo acá para que quede claro, desde el ingreso. Y este es el resumen de lo percibido por el trabajador durante los últimos 12 meses anteriores al despido. El promedio de convenio es de 60.000 pesos. ¿Sí? Entonces acá podemos poner entre paréntesis 180.000 para no olvidarnos que ese es el tope de gasto, ¿no? Bien. Como acá tenemos una columna, excelente, tenemos acá, podemos poner antigüedad, que es el concepto que deberían haberle pagado y no le pagaron, si quieren, un diferente. Y como son 45.000 pesos por mes, lo que hacemos es 45.000 pesos. 45.000 pesos, lo multiplicamos por todos los meses y ahí lo tenemos. ¿Me van siguiendo? Bien, Sí, perfecto. Y profe. Sí. Esto si quieren por las dudas lo ponemos en otro color para no confundirnos que es algo de vengado. Bien, perfecto. Entonces, esto, el primer paso que tenemos que hacer, que es lo de vengado, lo hicimos. Buenísimo. Incluimos un concepto de vengado que debía haber percibido el trabajador. ¿Sí? Entonces, ¿y ahora qué hacemos? A ver, ¿quién me sigue? A ver, Eve, ¿qué hacemos después de esto? Uy, profe, Excluir lo no remunerativo. eso, no normativo, muy bien. Excelente. Excluimos lo no remunerativo. ¿Y cuál es lo no remunerativo acá? asignaciones familiares. Asignaciones familiares. Asignación y familia. Entonces lo que hacemos es y tachamos esto. Asignación familiar. Excelente, lo tachamos. Buenísimo. ¿Qué sigue después? La De la habituales habitualidad. fijos y variables, ¿eso? Perfecto. ¿Cuál es el básico, fijo o variable? Fijo. Fijo, Fijo. perfecto. Esto no era. Comisiones, variable o fijo. Variable. 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 Premio, variable. 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 Variables. Presentismo, Variable. 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 antigüedad, Fija.
Sí. Fijo. Esto es muy bueno, porque en realidad antigüedad es un rubro del convenio colectivo de trabajo que debería ser obligatorio todos los meses, por lo tanto es un rubro fijo. Esto significa que esto no lo vamos a analizar. Igual, por más que no lo analizamos, es siempre lo mismo. Pero esto no se analiza. Esto debería ser tipo una columna acá, pero este vengado y no lo percibió, lo podemos hacer. Bien, perfecto. Entonces tenemos 3 rubros variables que tienen que ser analizadas. Comisiones cobró todos los meses, por lo tanto, listo, es habitual. Premio cobró 1, 2, 3, 4, 5, 6, habitual, ¿no? 1, 2, 3, 4. Presentismo es no No habitual. habitual. Por lo tanto, ahí lo que hacemos es tachamos presentismo. Bien, perfecto. ¿Y ahora qué sigue? Ver la normalidad de los conceptos variables Perfecto. habituales. Empezamos por el que es claramente no normal o anormal, ¿no? Que es el premio. 3.000, 3.000, 1.000, 3.000, 10.000, 3.000. Lo que tenemos que hacer es sumar todo, y por eso agarramos la calculadora, sumamos 3.000 más 3.000 más 1.000 más 3.000 más 23.000. 10.000 más 3.000. 23.000, perfecto. Y eso lo dividimos por la cantidad de meses en las cuales percibió el premio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo dividimos por 6 y eso nos da 3.833,33. Lo que yo hago para siempre es solamente agarro 2 dígitos de los decimales, ¿no? Para no ser tan largo. Esto es el promedio de la normalidad, que dijimos para establecer el límite lo tenemos que multiplicar por 2, ¿no? ¿Se acuerdan? Que son 7.666,66. Ese es el límite de la normalidad. Y como acá tenemos 10.000, estos 10.000 lo tenemos que tachar porque supera el límite de la normalidad y por lo tanto lo tachamos. Y abajo ponemos el monto normalizado, que son 7.666,66. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Las comisiones, ¿ustedes creen que hay que analizar la normalidad o no? Profe, Sí, ¿quién me habló? Belén Navarro. No Belén. entendí dónde salieron los 7.600. Bien, los 7.600 es así. Como nosotros tenemos que analizar la normalidad de este rubro, que es 10.000, es demasiado alto respecto a los otros. Y como el legislador establece de que la base de cálculo tiene que ser rubros normales, es decir, no demasiado exorbitantes, lo que tenemos que hacer es sumar todos los conceptos percibidos, 3.000, 3.000, 1.000, 3.000, 10.000, 3.000, y eso dividirlo por la cantidad de meses en las cuales se repitió, que son 6. Y Ah, ok, perfecto. ese que es el promedio de la normalidad por 2 no establece el límite de la normalidad, porque ese es el Bien, criterio de la ratio normal. ¿Sí? sí, sí, gracias. Perfecto. Bien, a ver, ¿dónde está Donna? Creo que Donna fue la que preguntó respecto a las comisiones. Acá estoy, acá estoy. Donna es el nombre artístico de Marcela. Y explica por qué te quedé. ¿Alguno vio la serie Suits? Si no la ven, si Es no la por vieron. eso, es por Bueno, eso. hay un personaje o una personaje que se llama Donna Donna, Paulsen. Donna, que creo que es la más importante de todas porque es mucho más que Harvey, que Mikey, porque es la número 1 en realidad. Entonces por eso Marcela cree que es la número 1, entonces por eso se hace llamar Donna. No, mentira, me lo puso mi ex jefa el apodo. Porque solucionabas todo, porque siempre solucionaba todo. Bien, a ver, ¿vos crees que hay que analizar la normalidad en las comisiones? No porque son variables, ¿o no? No, como son variables, sí habría que analizar la normalidad. Pero la respuesta es correcta
Pero ¿por qué no? O sea, si Y yo tuviera, porque, sí, hay rubros, hay montos exorbitantes, no, y si, Creo que no, porque hay más de un monto que excede a, digamos, exactamente, a lo que los exact- generales, los de 15.000, exactamente, digamos. exactamente, si entendiéramos que 25.000 pesos es un rubro, es un monto exorbitante, acá vemos que hay dos que se repiten dos veces. Entonces ya deja de ser anormal. Ya cuando dos veces se repite el mismo monto o un monto muy parecido, deja de ser anormal. ¿Sí? Esto no hay duda. En cambio, Profe, una pregunta. ¿Y sí. lo exorbitante más o menos cuándo se empieza a medir? Suponiendo que hubiera uno solo de 25. Mira, la única manera de determinar si es normal o anormal es haciendo la cuenta. O sea, si por ejemplo fueran todos de 15 y uno de 25, vos para quedarte tranquila, hacé la cuenta. Y si esos 25.000 pesos no superan el promedio por dos, es normal. Quizá Bien, Yo acá hice gracias. la cuenta igual y daba 35, 166, así que están todos adentro, por las sí, dudas. exacto, sí, no hay nada, ninguna anormalidad. Pero ante la duda, yo hago la cuenta y listo. ¿Sí? Está claro que en el parcial va a ser algo muy similar a los dos premios, o sea, no hay duda que es exorbitante. Y entonces lo único que tiene que hacer es bien la cuenta. ¿Sí? Hasta ahora es eso, ¿no? Hay que acertar bien en la cuenta que hacer y listo. Bien. ¿Cuál es el paso siguiente? Ya tenemos. Ya Establecer normal. la Venga. Para, ¿quién habló que no? perdón, hacer la suma para ver cuál es el mayor. Ah, perfecto, ahí está. Tenemos que determinar cuál es la mejor. ¿Y alguno hizo la cuenta mientras estamos hablando? No. Entonces, necesito a alguien que, calculadora en mano, haga las cuentas de todos y cada uno. A ver, ¿cuánto da octubre? Solamente calculando el básico, comisiones más premios. ¿Cuánto da octubre? Agosto y septiembre son los más, me parece, los que más valen, ¿no? Bueno, ¿Sí? ¿no es Ma- mayo 24? no, mayo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Empecemos por. Está claro, o sea, mi recomendación es que hagan las 12 cuentas para que no quede ninguna duda, porque para no llevarse ninguna sorpresa, y que hagan todo bien el procedimiento y después esté mal el resultado, y esto significa que el 2,5 si está mal todo el parcial, ¿no? Porque el 2,5 mal es a final, por decir así. Para que no queden dudas, bueno, vamos a sumar primero mayo. ¿Cuánto da? Vamos a hacer 227, 666,67. 27, 666,67. Perfecto. ¿Cuánto da junio? Acá estamos. Junio 218. Los 18 alrededor. Sí, Bien, ¿cuánto da julio? 221. 221. ¿No? 21. ¿Redondo también? Sí. Bien, para que no quede color, porque no- Sí, entonces sí es mayo. Y Agosto. 225. ¿Agosto cuánto da? 225.000. 25. Y Septiembre lo mismo. siempre lo mismo. Esto significa que. Y para que no queden dudas, vamos a hacer, a ver, ya que estamos. Abril, ¿cuánto da? 208.000. 208. No hay duda de que el más alto es este. Para que
Bien, ahí tenemos. Entonces, la mejor remuneración mensual normal habitual de vengada en los últimos 12 meses corresponde al mes de mayo de 2024. Perfecto. Y ahora, ¿cuál es el paso siguiente que tenemos que hacer? Revisar el tope máximo. Perfecto. Entonces acá tenemos 2.45, en realidad 2.5. Base de cálculo. Base de cálculo. 2.27. 6.6, 2.27. ¿Y tope máximo cuánto es? 180. Esto significa que sonamos, ¿no? La base de cálculo es superior al tope máximo. Por lo tanto, ¿cuál tomamos? 180. 180. Entonces, tenemos que topear en la base de cálculo, entonces vamos a tener que hacer 180.000 para el cálculo, o sea, para llegar a A, es 180.000 por la antigüedad que habíamos dicho que es un año, ¿no? Por un año. Esto nos da en total 180.000 pesos. Acá porque aplicamos el tope máximo, ¿no? Bien. Entonces, esto de acá, vamos a hacerlo un poco. Esto de acá sería A. A. Esto de acá sería B. Y esto de acá sería C. ¿Sí? A por B igual a C. ¿Cuál es el último paso que nos queda? El tope mínimo. El tope mínimo. Entonces, C nunca puede ser inferior a un sueldo calculado como se calcula la base. ¿Y cómo se calcula la base o cuánto es la base? ¿Cuál es la base de cálculo? 180.000. No, ese es el tope máximo. 227,66. Exactamente. No encuentro el signo de esto. Tiene que ser mayor a... Entonces vamos a poner esta barra. C lo comparamos con la base de cálculo, diciendo que el tope mínimo nunca puede ser inferior a un sueldo calculado como se calcula la base, es decir, que C nunca puede ser inferior a 27.667, por lo tanto, de indemnización final, en este caso, un trabajador va a cobrar 227.666. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Lo que vamos a hacer acá es cambiar en el caso 1 acá, y lo vamos a guardar y ya esto se los mando. Sí. Lo ideal sería que ustedes lo vuelvan a hacer para que no queden duda. Hay un error en el número final, profe. Es 666. Perfecto. Perfecto. Bien. Ahora, imaginemos, vamos a ver un rubro más que también es muy fácil. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda respecto a esto? Profe, ¿podrías repetir lo del final, por favor? Lo del tope, o sea, la indemnización final, ¿cómo se llega a ese último número, Sí. digamos? Una vez que llegamos a este resultado final, ya. La base de cálculo, o sea, ¿hasta acá entendiste? ¿Cómo llegar a la base de cálculo? ¿Lo entendiste? Sí, solo lo último Perfecto. nada más, ahí me perdí un poco. Perfecto. Bueno, la base de cálculo, repetimos, la base de cálculo no puede ser mayor al tope máximo, que es 3 veces el salario promedio convenio. Acá el salario promedio convenio es 60.000 pesos por 3, 180.000 pesos. Bien. Entonces la base de cálculo, al ser superior al tope máximo,
la topeamos. Entonces tomamos 180.000 pesos. Ahí seguimos con la ecuación, porque ahí determinamos el monto final de A, que es 180.000 pesos. Por la antigüedad, que era 1, habíamos dicho, nos da 180.000 pesos de indemnización final, que sería C. Ahora, el tope mínimo establece de que esta indemnización final, o C, no puede ser inferior a el monto que nos da de base de cálculo, o a una remuneración calculada como la base de cálculo. Es decir, la mejor remuneración mensual normal habitual de vengar los últimos 12 meses. Esto significa que C no puede ser inferior a A. Perdón, que C no puede ser inferior a la base de cálculo sin tope. Entonces, como C es inferior a 227, C66 con 66, acá está, ¿no? Tomamos como indemnización final el tope mínimo, o sea, la base de cálculo. ¿Se entendió ahora o no? Sí, profe, me lo Entonces, estaba cuando anotando, el gracias. tope, profe, cuando el tope es menor a la base de cálculo, tomamos entonces la base de cálculo. En general, cuando se aplica el tope y la antigüedad es 1, siempre se toma la base de cálculo. Si acá la Ah, ok. antigüedad, si acá la antigüedad fuera de 2, ya el tope mínimo no se va a aplicar, porque ahí son 360.000 pesos y la base de cálculo es inferior, ¿sí? O sea, en general, Bien. el tope mínimo favorece al trabajador que tiene poca antigüedad y al que se ve afectado con el tope, ¿sí? O sea Bien, que si el tope máximo fuese 360.000, usaríamos, eh, o sea, ese tope. No usaríamos si el tope máximo la fuera de 3, indemnización final que nos dio. claro, o sea, si O el sea, tope, ¿cómo sería en ese caso? si en realidad en vez de ser 180 serían 360.000 pesos el tope máximo, la base de cálculo no se vería afectada. Por lo tanto, sería esto por 1 y obviamente la base de cálculo, la indemnización final no va a ser inferior a la base de cálculo. ¿Se entiende? Ok, entonces la indemnización final ahí sería de 360. Claro, en este caso, en el caso que Acá, vos estás perfecto. planteando, sí. Sí, sí, Dale, exactamente. gracias. Bien, perfecto. ¿Cómo se calculan las horas extras? Es algo muy fácil, pero que hay que saber hacer. ¿Sí? Porque imaginemos, porque, en el caso que les voy a pasar, que sería el caso 3, futuro caso 2, ahí hay que calcular horas extras. Pero ¿cómo se calcula? Imaginemos que este trabajador, además de que no le pagaron el concepto por antigüedad, bien, además de que no le pagaron el concepto de convenio colectivo de trabajo, imaginemos que al trabajador no le pagaron 10 horas extras al 100% durante toda la vida laboral, ¿sí? O sea, estamos hablando de 12 meses, ¿sí? Y usted cuando este cliente llega a la consulta, le dice, bueno, ¿usted cuántas horas trabajaba? Y se acuerdan la primera consulta que hay que preguntarle de todo. Este trabajador, que ya fue despedido, porque es un despido directo, dice, en realidad yo trabajaba en general 1 o 2 horas extras por semana, que en total son 10 horas extras al mes que no me pagaban, ¿sí? Imaginemos que sea algo más o menos redondo. 10 horas extras por semana. Entonces ustedes le van a preguntar, perfecto, ¿y esas horas extras cuándo las trabajaba? Y bueno, cada tanto tenemos que ir un sábado después de las 13 horas y trabajar entre 2 o 3 horas, lo que significa 10 horas por mes. Esto significa que como son horas trabajadas después de las 13 horas del sábado o durante el domingo o feriados, son horas que se calculan al 100%, es decir, que se pagan el doble. Si fuera sábados antes de las 13 o durante su horario laboral, de lunes a viernes, serían horas al 50%. ¿Sí? Bien. Imaginemos este caso, caso 2 bis, caso 1 bis. ¿No? Trabajador que trabajó 10 horas extras, lo ponemos acá para no olvidar, 10 horas extras al 100%
por mes, por 12 meses. Entonces lo que tienen que hacer ustedes acá, y acá vamos a usar esta columna, horas extras, vamos a buscar. Lo que vamos a tener que hacer es, Sacar el valor de la hora normal, ¿no? claro, ahora vamos a ver cómo hacemos. Bueno, no importa. ¿Cómo se calculan las horas extras? Esto es un cálculo estándar que ustedes úsenlo, que es, como dije, estándar, aunque hay algunos convenios colectivos de trabajo que establecen otra forma de calcular. Pero en principio, la forma de hacerlo es esto. Se toman solamente los rubros fijos, no los variables. Y voy a explicar por qué después. Solamente los rubros fijos. En este caso acá tenemos dos rubros fijos. Básico y antigüedad. Y si yo tengo que calcular las 10 horas extras que trabajó en octubre, lo que tengo que hacer es los montos fijos, que en este caso sería 145.000, más 45.000, nos da 190.000 pesos de rubro fijo. Eso lo dividimos por 200. ¿Por qué por 200? Porque se entiende que son la cantidad de horas que trabaja un trabajador por mes. ¿Sí? Más o menos son 200 horas por mes. ¿Sí? Calculado 8 horas por día o 48 semanales, eso nos da un promedio de 200 horas por mes trabajadas. O sea que todos los que trabajan 8 horas por día trabajan 200 horas por mes, más o menos, ¿no? Vamos a hacer el consenso que sean 200 horas por mes. Entonces, el valor de una hora es de 950 pesos, teniendo en cuenta que tenemos un básico y una antigüedad de 145.000 y 45.000 pesos. O sea, 190.000 pesos dividido 200 nos da un valor de hora de 950. Ese es el valor de la hora normal. Como nosotros tenemos Ya que tenemos pagarle, que sacar el 100. claro, como nosotros tenemos que pagarle esa hora más el 100%, por eso se llama al 100%, porque es al valor normal tenemos que agregarle un 100% más, tenemos que hacerlo estos 950 por 2 y nos da 1.900. ¿Sí? Eso es el valor de una hora extra al 100%. Como dijimos que el trabajador trabajó 10 horas extras por mes, esos 1.900 los multiplicamos por 10 y nos da que en el mes de octubre del 2023 tendría que haber cobrado de hora extra 19.000 pesos, que es lo que podemos hacer. ¿Hasta acá me siguen? ¿Vamos bien? Bien. Acá, como son los mismos montos, nos va a dar lo mismo, 19.000, ¿no? Acá son los mismos montos, me va a dar lo mismo. Acá son los mismos montos, me va a dar lo mismo. Acá son los mismos montos, me va a dar lo mismo. Acá también. Acá también. Y acá empieza a cambiar, porque acá vieron que el fijo este aumentó, por lo tanto, la hora extra también aumentó. Entonces ahí lo que tengo que hacer, la calculadora que yo estoy usando, ¿se ve? No se ve, perfecto, lo veo yo No. solo, lo veo yo solo, bueno. No sé si tengo calculadora para compartir en el Zoom. Las herramientas, bueno, no importa. Yo se las canto la calculadora. Acá lo que tengo que hacer es, bueno, como cambió el fijo 155.000 más 45.000, que eso no cambió, nos da 200.000 pesos, ¿sí? Dividido 200 nos da el valor de una hora normal, 1.000 pesos. Eso por 2, porque es al 100%, nos da 2.000 pesos de horas extras al 100%, por 10 nos da 20.000 pesos. Entonces, lo que tengo que hacer acá es poner 20.000 pesos. Acá no pude borrar este circulito. Olvídense de este circulito. Acá el valor sigue siendo el mismo. 20.000, acá 20.000 pasa. Y quiero que hasta el final sea
Si esto va variando, esto va variando. ¿Se entiende cómo sacamos las horas extras al 100% haciendo ese cálculo? Si en vez de ser al 100% fuera al 50%, lo que tenemos que hacer es esto más esto dividido 200, en vez de multiplicarlo por 2, lo multiplico por 1,5. O al valor le saco el 50% y se lo agrego. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, imaginemos en este último caso. Si fueran al 50%, tenemos 200.000 pesos, porque son 150.000 pesos, 155 más 45, que son los montos fijos. Recuerden que siempre son los montos fijos. Nos da 200.000 pesos. Dividido 200 nos da un valor de 1.000 pesos de hora normal. Le tengo que sacar el 50%, bueno, a 1.000 lo multiplico por 1,5 y me da 1.500. O a 1.000 le saco el 50%, que son 500, y se le suma a 1.000, me da 1.500. Y eso multiplicado por la cantidad de horas extras al 50% que trabajó durante. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Ahora, la explicación de por qué, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no tomo los rubros variables si estoy tomando una base de cálculo menor? La explicación es porque como los rubros variables no se dan todos los meses, el trabajador, si calculáramos los rubros variables solamente para los meses en los cuales cobró, estaría percibiendo un monto de horas extras distinto cada mes. ¿Sí? Imaginemos que fueran rubros variables que van variando el monto todos los meses. En un mes cobraría un monto de horas extras, al otro mes que no cobró comisiones cobraría menos, al otro mes que cobró comisiones y presentivos cobraría más, y esto en realidad no es la lógica de las horas extras, ¿sí? Porque las horas extras, si bien es un rubro variable, es algo que tiene que ser calculado respecto del sueldo básico y los montos fijos. Por lo tanto, solamente tengo que tomar los montos fijos que fue percibiendo este trabajador mes a mes, y eso dividirlo por 200 y multiplicarlo por cantidad de horas extras al 50 o al 100%. Este sería el caso, vamos a guardarlo como caso 2. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No. Bien. A ver, vamos a confirmar que el caso 3, primero voy a guardar el caso 2 bis. 1 bis, perdón. Bueno, el caso 1 bis está hecho. La idea es que ustedes lo hagan y no miren los resultados para hacerlo bien. Caso 3, simplemente para ver si está bien. Perfecto. El caso 3 es un caso con horas extras. Así que esto lo van a tener que hacer ustedes. ¿Sí? El caso 3 háganlo. Es fácil. Porque ya vieron 2,45 y ya lo pudieron sacar, y tienen que sacar horas extras al 100%. Es un caso fácil. El caso 3 lo hacen ustedes. Vuelvan a rehacer el caso 1. Vuelvan a ver el video si no lo vieron. Esta clase la estoy grabando, por lo tanto, bueno, es una clase un poco más larga, ¿no?, que el video de media hora. Si quieren volver a repasarlo, no problema. ¿Alguna duda, consulta? Como nos va a quedar solamente una clase antes del parcial, la idea es que yo le vaya mandando casos y ustedes lo vayan resolviendo, ¿sí? Y en todo caso, yo después de un par de días de haberle mandado el caso, le voy a dar los resultados. Pero la idea es que ustedes vayan practicando, porque si no, no es la única manera de saber si lo hacen bien o no lo hacen mal, los conceptos. El ¿Alguna? parcial, el segundo parcial entonces es solamente de esta liquidez, o sea, de estos tipos de ejercicios, no va a tener otra cosa. No va a tener otra cosa, pero hay otros rubros que todavía no vi, que se van a agregar. Días trabajados, vacaciones, aguinaldo promocional, indemnización por maternidad, por embarazo, certificado del artículo 80 y algunos que otros. No vamos a ver ley de empleo porque eso
seguramente va a terminar siendo derogado, por lo tanto no lo voy a hacer estudiar algo que capaz que después no le sirva. Pero sería lo único que sacaríamos de lo que le voy a pasar. Yo le voy a ir pasando también una serie de apuntes, son tipo machetes o tipo esquemas que fuimos armando nosotros, para que ustedes lo tengan. El segundo parcial también va a ser como el primero, ustedes van a poder tener todo el material que quieran a su disposición, porque en realidad hay que hacer números, hay que hacer las cuentas bien. Deberían ser que... Disculpe, profe, ¿podrá pasar el PDF donde tenía el machete de las cuentas que teníamos que hacer para calcular la habitualidad Sí, del... lo tengo que tener por ahí a algún lado, así que ya lo tengo, seguramente. Yo les voy a pasar todo lo que Dale, tenga. Hay un machete hecho perfecto, por gracias. mí, después un alumno, después otro alumno se fueron haciendo cosas. Tampoco es cuestión de que tengan 28 cosas, porque después cuando tienen que buscar algo no lo encuentran, ¿no? Porque cuando uno tiene demasiadas carpetas, ¿no? Como en la computadora, tiene un montón de carpetas y no sabe dónde encontrar algo. Pero bueno, esto es simplemente adecuarse a hacer la cuenta correcta, ¿sí? Acá, a diferencia de lo que pasa con el primer parcial, que uno tiene que razonar y pensar cuál es la estrategia, acá son números. O sea, el trabajador cobró o no cobró. El trabajador en todo caso hay que analizar si es remuneratorio o no, pero las cuentas son más simples que tener que pensar otra cosa. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Este caso hay que mandarlo o lo vamos a corregir después o después con lo que manden? El El, 3. el caso 3. Y mira, háganlo y si quieren, mándenme. O sea, a ver, ¿cómo hacer? Hagamos esto. Que alguien o sea, por ejemplo, vos, ya está, vos fuiste elegida. Hacelo y mándalo al grupo. Y que los otros te corrijan de alguna manera. ¿Sí? ¿Te la bancás? ¿La tenés? Sí, sí, sí. Vamos, casi me gusta El la desafío. respuesta. Yo me la banco, sí. Yo me la banco, lo hago y que lo corrijan. O sea, no sean malos, no si se equivocó, bueno, todos nos podemos equivocar, ¿no? Porque, Se vieron nota que la que, tienen clara igual, ¿eh? Le salió todo bien hasta ahora. sí, 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 parece. Está bien, perfecto, me gusta esa confianza. Pero bueno, la idea es esa. O sea, igual, escuchen, no sean vagos y vagas. Bueno, Antonella haya quedado comprometida a hacerlo, pero ustedes también háganlo, porque en realidad si no lo hacen, no saben si lo hacen, si no saben, porque uno cree que entendió todo, nunca les pasó esto, que creen que entendieron todo y de repente cuando llega el momento de poner en práctica, uy, ¿cómo era? No, ¿cómo era? No, bueno, y eso que no vimos nada complicado. En realidad, si entendieron el 245, entienden todo el resto, y todavía faltan los otros rubros, pero háganlo ustedes, en todo caso, compárenlo con el diatónico. Y después vemos si está bien o mal, ya les sirve de material de estudio en ese caso. Y después vamos a ir mandando otro video que ustedes van a tener que ver, que días trabajados, eh, preaviso, integración de me despido, SAC y vacaciones proporcionales, y vamos a ir agregando esos rubros. Entonces van a tener que ir agregando al caso hecho los otros rubros. Les puedo asegurar, Profe, sí, una consulta. sí, ¿El parcial es el 27? el parcial es, Porque dijo que faltaba que quedaba una clase para el parcial, entonces como que no, me perdí. el parcial es el 27, sí, 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 exactamente. Ok. Ah, y en el medio está el juicio. Claro, nosotros el miércoles que viene estamos en 30. El miércoles que viene, pues justo por suerte acá tengo la calendario en la computadora. Miércoles 6 y miércoles 13 son las dos audiencias. Miércoles 20 es la última clase entre el parcial, repaso y todas las dudas y los casos que tengamos que resolver. El 27 es el segundo parcial y el 4 es entrega de notas y cerveza y todo. Todo Perfecto, lo, gracias. fin de año, aparte, bueno, bien. Muchos se reciben, o sea que sería, bueno, hacemos alta fiesta. Bien, lo último, así ya terminamos temprano, por suerte, encima estamos en casa, todos perfecto, ¿no? Eh, yo creo que se los dije, pero por la duda se los repito, porque me parece importante. Esto que yo les estoy explicando a ustedes, quizás un poquito más sofisticado, pero yo lo explico en un posgrado del Colegio Público de Abogados de San Isidro, y para eso los abogados van y pagan. O sea que pagan para tomar clases de esto, ¿sí?
no les voy a pedir nada acá, ¿no? Bueno, si alguno quiere una cerveza, un último día, no hay ningún problema, pero lo que yo les digo es que aprovechen estos conocimientos, porque les puedo asegurar que si ustedes saben, puede pasar de que sea modificado el sistema liquidatorio, pero si ustedes ya tienen una gimnasia en hacer liquidaciones y después lo único que tienen que hacer es ayornarse a las nuevas legislaciones, les puedo asegurar que cada vez que tengan que hacer algún caso laboral, les va a servir muchísimo. Yo tengo alumnos que se dedicaron después a hacer liquidaciones para otros y cobraban, ¿sí? No me dice, profesor, acabo de hacer mi tercera liquidación y las cobré porque el abogado con el que trabajo no tenía ni idea, entonces nosotros cobramos las liquidaciones, así que les quiero agradecer toda la vida esto. O sea, tómenlo como se dice ahora, un know-how, o sea, un conocimiento que puede llegar a ser muy fructífero. Quizás se recibe y nunca en su vida hace una liquidación, ¿no? Pero les puedo asegurar que si ustedes tienen la posibilidad de hacer una liquidación y la saben hacer, no solo que se van a sentir muy satisfechos y satisfechas, sino que encima va a ser redituable y el cliente los va a considerar como un buen abogado o buena abogada, por lo menos en el tema laboral. O sea que tómenlo como un aprendizaje que puede llegar a servir y a redituar a futuro. ¿Sí? Ya les digo, puede ser que el sistema indemnizatorio sea derogado en su totalidad y no tengamos más nada de esto, pero bueno, esto hace mucho que viene amenazándose, con muchos gobiernos de todos los colores y en realidad sigue vigente. Así que mientras siga vigente y esto sirva para que los trabajadores cobren sus indemnizaciones, lo vamos a seguir enseñando y ustedes aprendanlo de la mejor manera porque yo les digo, es una fuente de conocimiento mutuo. Así que no me hagan enojar, hagan los casos que yo les voy mandando, resuélvanlo. Bueno, Antonella lo va a hacer seguramente perfecto, síganlo, no sean vagos y hagan lo suyo y después comparen, ¿no? No miren los resultados antes. Esto cuando hacen los crucigramas, que uno se tienta de mirar el resultado antes de terminar, no. Háganlo primero y después comparen. Porque si ustedes se equivocan y comparan, se van a dar cuenta en que se equivocaron. Capaz que entendieron mal algo o se apuraron. Porque si ustedes no lo hacen así, cuando llega el momento del parcial, capaz que se equivocan. Y les puedo asegurar que muchas veces uno se equivoca en pavadas y le daba mucha bronca, pero esa equivocación en la vida real puede llegar a ser muy importante, muy bien. ¿Sí? Bien. Bueno, nos vemos en forma personal el miércoles que viene con el juicio. Antonella, cuando puedas, hacer la liquidación, mandala y vamos viendo. Y bueno, que tengan un buen fin de semana y cuídense. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta Gracias, luego. profe, hasta luego. Chao, profe, hasta luego.